noches. Continuamos con nuestro ciclo de charlas dedicado a la encíclica de Juan Pablo II, Redentoris Mater. Hagamos una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te encomendamos este encuentro. Te pedimos que descienda sobre nosotros tu Santo Espíritu, que nos permita decir y escuchar lo que quieras para conocer mejor a tu Hijo Jesucristo, amarlo y anunciarlo junto con María, nuestra Madre y Madre de la Iglesia. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, la vez pasada habíamos estado viendo la parte 1 de la encíclica Redentoris Mater, que estaba dedicada a María en el misterio de Cristo. Y esa primera parte la estructuraba el Papa Juan Pablo a 3 frases. Una venía del ángel Gabriel, la otra de Santa Isabel y la última del mismo Jesús. Llena de gracia, la primera parte, feliz la que ha creído, la segunda, ahí tienes a tu Hijo, la tercera. Ahora vamos a comenzar de la encíclica que está dedicada a María, Madre de Dios, en el centro de la Iglesia peregrina. Si la primera parte versaba sobre María misma como peregrina de la fe, en esta segunda parte se trata de ver a la Iglesia peregrina y cómo María está en el centro de la Iglesia acompañando y guiando ese caminar. Al igual que la primera parte, también esta segunda tiene 3 secciones. La primera se llama La Iglesia, pueblo de Dios radicado en todas las naciones. Se trata de la universalidad de la Iglesia, su catolicidad, es decir, está en todas partes y lógicamente con diversos acentos. En Redentoris Mater número 25 se hace una cita del Concilio Lumen Gentium 8, que tiene a su vez incluida una cita de San Agustín. Dice así: la Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Es decir, por una parte, un peregrinar que tiene persecuciones y tiene consuelos. Las persecuciones vienen del mundo, los consuelos vienen de Dios. Y ese peregrinar se da en el medio del anuncio de la muerte y resurrección del Señor hasta que Él venga, lo cual nos evoca, como ustedes ya se habrán dado cuenta, la liturgia de la Eucaristía, particularmente al término de la consagración, ¿no? Donde decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Entonces el Papa Juan Pablo II establece como puente la peregrinación. En la primera parte se hablaba de María peregrina, ahora se habla de la Iglesia peregrina. Y dice el Papa con toda razón que hay una doble dinámica de peregrinación, una exterior y la otra interior. La exterior es cómo la Iglesia se hace presente en el mundo de manera visible a lo largo de los siglos, y entonces están las acciones que uno puede claramente identificar, o las personas que uno puede claramente señalar. Sin embargo, junto a esa peregrinación visible, exterior, tangible, hay otra peregrinación invisible y más esencial, dice el Papa, que es la peregrinación interior, la peregrinación espiritual. Es decir, como la Iglesia es divina y humana, uno no sabe a ciencia cierta lo que está ocurriendo con ella. Es decir, es un verdadero misterio. Ningún radar humano puede detectar en simultáneo y con plena profundidad todo lo que la Iglesia comporta en este momento de la historia.
Entonces nos invita a tener este doble registro y a estar, si se puede, más atentos a la dinámica, a la peregrinación interior que a la exterior. Solo Dios conoce los corazones de sus fieles y es importante confiar en que Él siempre está sembrando santidad de una manera discreta, oculta y sin embargo relevante, no solo para la Iglesia, sino para el mundo entero. Qué desafío nosotros que somos hijos de esta cultura de la imagen y del audio, donde todo queda registrado y todo debe verse o escucharse, entrar en esta dinámica de confianza en la que uno hace el acto de fe en que Dios conduce a su Iglesia y la Iglesia, a pesar de sus muchas y evidentes caídas y pecados, sigue siendo la esposa, sigue siendo la luz que lleva luz de Cristo a los demás. Entonces María la contemplamos como aquella que une en sí misma las exigencias más grandes de la fe. Y porque ella las realiza en sí misma, representa, como decíamos el miércoles pasado, un faro, una estrella en medio de nuestro andar. En el número 26 se propone la imagen de Pentecostés, es decir, en el cenáculo post-resurrección, María está junto con los apóstoles aguardando la llegada del Espíritu Santo. Allí es donde los apóstoles se ven congregados por María, o si se quiere, por la fe de María. Pero señala el Papa Juan Pablo que en realidad la fe de María viene de antes. Al menos viene desde la Anunciación. Ella precede, ella marcha delante de la Iglesia en esta peregrinación interior que es la peregrinación de la fe. Y aquí me gustaría aludir a una advocación, el Papa no lo hace, pero estoy seguro que estaría de acuerdo. Hay una antigua advocación mariana que data incluso del siglo X, que es María Divina Pastora de las Almas. María Divina Pastora de las Almas. Y entonces se la representa a la Virgen junto con algunas ovejas. Recuerdo que en el seminario metropolitano hay una imagen de María Divina Pastora que sirve de inspiración a los futuros pastores del pueblo de Dios. Entonces, aunque María no recibe directamente la misión apostólica, como sí lo hicieron los 12, todos eran conscientes del testimonio singular de María en relación a la fe de Cristo. ¿Quién podría dudar de que María es un testigo cualificado, singular, habiendo pasado tanto tiempo con Jesús y aún más, habiendo sido ella la que dio el consentimiento para la encarnación del Verbo de Dios? Entonces, junto con este testimonio singular de María, la Iglesia la contempla a ella para contemplar a Jesús y viceversa, contempla a Jesús para contemplarla a María. De alguna manera, nosotros como Iglesia somos conscientes de que ella, estando tan cerca de Jesús, no vivía simplemente, sino que vivía y meditaba esas cosas, las guardaba en su corazón, como dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 2. Entonces acudimos a ella como testigo de la fe, como fuente de inspiración, porque no solamente cree estáticamente, sino que cree asumiendo lo que le toca vivir. Y eso ocurrió en la Anunciación, en el nacimiento, en la vida oculta, en Nazaret, en el momento en que tuvieron que separarse físicamente, porque Jesús ya hecho hombre empieza su ministerio público, lógicamente al pie de la cruz y también al momento de la resurrección. Entonces decimos, número 27, que María es un testigo excepcional del misterio de Cristo. La fe suya precede el testimonio apostólico de la Iglesia y permanece en el corazón de la Iglesia como escondida.
Acá vemos algo que les comenté el miércoles pasado, que el Papa Juan Pablo II reitera, tiene movimiento circular a la hora de expresarse. Pero me parece valioso este punto que el Papa resalta. En la fe apostólica está como alojada, escondida, latente, la fe de María. Tal vez no se visibiliza tanto, pero está allí animando desde lo secreto. María es madre de la Iglesia, María es el corazón apostólico. Insistimos, no tuvo una misión encomendada de manera expresa, ni tiene un despliegue apostólico como el de los 12 o de los grandes misioneros. Y sin embargo María, desde su fe callada y oculta, es la que encausa el testimonio todo de la Iglesia. Entonces, confesar a Jesús y venerar a la Madre de Dios son como dos caras de la misma moneda. No se puede una sin la otra. Muchos buscan, dice el Papa, la fe de María como sostén para la propia fe. Esta es una experiencia del pueblo de Dios. Todos nosotros la miramos a María, le rezamos a María para recibir de ella sostén. ¿Qué evoca la imagen del sostén? Bueno, me parece que lo más evidente, no lo dice el Papa, es la madre que lleva en brazos a su hijo. Pero ahora el niño no es Cristo, sino que somos cada uno de nosotros. Qué bueno poder reemplazarnos desde Cristo. Vemos una imagen de María que lleva a Cristo en brazos y en vez de nos animamos a poner nuestro propio rostro y le decimos: María, alzame, María, llévame, María, sosteneme en esta hora, sea de cruz o de gloria, sea de dolor o de gozo, enséñame a vivir la voluntad del Padre. Y la otra imagen que puede evocar el ser sostén es la del callado. Decíamos hace un instante que María es la divina pastora. Entonces, como pastora, tiene un callado. Ella nos sostiene, nos se afirma en ese bastón, en ese callado, que permite, cuando uno está cansado, caminar algo más ligeramente. En el número 28 de Redemptoris Mater, dice el Papa que María, mientras es predicada y honrada, atrae a los creyentes hacia su Hijo. Entonces, nada que ver la dicotomía que a veces se plantea entre María o Jesús, sino que son dos caras de un mismo misterio, madre e hijo. Entonces, cuando uno predica a María o venera a María, ese mismo acto genera la atracción hacia el Hijo por parte de la propia Madre de Dios. Y dice Juan Pablo que la fe de María pasa al pueblo de Dios por un doble camino, por una doble vía, la del conocimiento y del amor, es decir, el estudio y la piedad, la penetración y la contemplación, o sea, inteligencia y voluntad coordinadas al servicio de una comprensión más profunda, de una interiorización más profunda de lo que María es. Y en este sentido, dice el Papa, que la Iglesia está dispersa por el mundo y sin embargo está unida por el Espíritu Santo. Y ahí se ve de vuelta la característica mariana. María en Pentecostés congrega a los 12 apóstoles y de la misma manera hoy ella, como en un nuevo Pentecostés, o mejor, como en un permanente Pentecostés, es la que reúne a toda la Iglesia dispersa por el orbe. Y acá Juan Pablo dice lo siguiente, que en este tiempo de espera, en este tiempo de vela, ustedes se preguntarán, ¿cuál es el tiempo de vela? Aquí hay un juego. María en Pentecostés vela en oración la llegada del Espíritu Santo, pues ahora velamos en la historia la parucía del Señor, la vuelta del Señor, el regreso en gloria. Entonces la historia tiene
un claro oscuro. Cristo ya vino, Cristo nos regaló el Espíritu, pero todavía la salvación no está consumada. Eso ocurrirá cuando vuelva el Señor. Por eso hay un tiempo de vela, un tiempo de espera, y María permanece allí congregándonos. Y el Papa habla de una particular geografía de la piedad mariana, que tiene su epicentro en Palestina. Me parece un poco curioso que el Papa utilice la palabra Palestina, quizás esté tratando de reconciliar, ustedes saben, los conflictos que hay en Tierra Santa entre israelíes y palestinos, entonces es como un guiño también a Palestina, de manera de ser reconocidos en su historia. Y entonces dice el Papa que Palestina, Tierra Santa, será siempre la patria espiritual de los cristianos y del mundo entero, porque allí nació y vivió Cristo. Entonces, por ende, es patria mariana. Pero luego alude a algunos santuarios y en este orden enuncia a Guadalupe, a Lourdes y a Fátima, ¿no? Tres grandes santuarios marianos. El primero, ustedes saben, en América, en México, el otro en Francia y en Portugal. Y luego se permite, lo cual me parece muy bueno, hablar de su propia tierra, ¿no? El santuario de Hasnagora. Me parece muy importante que el Papa tenga este toque autobiográfico, porque habla de que el anuncio cristiano, para ser verdadero anuncio, siempre tiene que tener algún matiz testimonial. El Papa no quiso dejar afuera Hasnagora, que es el santuario fuerte en Polonia, aunque no el único, pero él se sentía, ¿no?, en su tierra natal convocado allí, y entonces evoca, por supuesto, dice muchas parroquias y demás. Entonces dice que María abre con su fe un espacio. Lo que está haciendo el Papa ahora es pasa de la geografía de la tierra, pasa a una geografía espiritual, a un espacio espiritual que no se encuentra en ningún mapa. Entonces María, con su fe, abre un terreno, podemos decir, para que Cristo entre en este mundo, para que la luz de Dios lo transfigure todo. Y nosotros aprovechamos esa fe de María como si fuera una puerta y entramos en una nueva dimensión, en una nueva geografía, la geografía de la gracia. Por último, dice el Papa en esta primera sección que en la fe de María la Iglesia tiende eficaz y constantemente a la recapitulación de la humanidad entera bajo Cristo, que es su cabeza. ¿Qué significa esto de la recapitulación de la humanidad entera bajo Cristo, su cabeza? Bueno, recapitular nosotros lo usamos corrientemente como una manera de resumir, ¿no? Uno viene con un discurso, recapitulando significa redondeando, dando una especie de conclusión donde se asumen los trazos gruesos de la exposición. En términos teológicos, recapitular es una palabra muy importante que aparece en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 9 y 10, y fue profundizada por un padre de la Iglesia que se llamó San Ireneo. Recapitular es volver a poner sobre la cabeza, ¿no? Caput significa cabeza, recapitular es volver a poner sobre la cabeza, es decir, hacer que Cristo vuelva a tener el señorío de la historia. Y lógicamente ese movimiento de reconducción, podemos decir, recapitular cristianamente hablando, es que Cristo vuelva a tomar las riendas de la historia y que por ende todo se ordene, se articule, todo gane armonía desde una recta conducción. Ustedes saben que cuando la cabeza no funciona, todo lo demás gusta. En cambio, cuando la cabeza está alineada, enfocada, los miembros del cuerpo
funcionan de manera coherente y cohesionada. Entonces, la salvación significa que Cristo vuelve a asumir su lugar de cabeza y uno libremente entra en esa conducción de Cristo y toda la humanidad no solamente experimenta el orden que había perdido, sino que experimenta una elevación, una sanación, un perfeccionamiento. Cristo viene a potenciarnos, no viene a anularnos. Y de esa manera terminamos la primera sección de esta segunda parte de la encíclica, que estaba mirando a la iglesia peregrina en su fe a lo largo de toda la tierra, una iglesia hecha de muchos pueblos. Parece una paradoja, pero no. Es como una orquesta hecha de muchos instrumentos, una iglesia hecha de muchos pueblos. Y lógicamente, cada pueblo tiene sus advocaciones, pero en el fondo es la misma Madre de Dios. En la segunda parte, el Papa va a tomar un enfoque ecuménico, ¿no? Dice, el camino de la Iglesia y la unidad de todos los cristianos. El Papa asumió como parte importante de su pontificado la sanación de la herida que significa la división de los cristianos. En este sentido, prolonga los grandes esfuerzos hechos por el Papa Juan XXIII y por Pablo VI. Ambos lideraron el Concilio Vaticano II con esa claridad que tuvo el Vaticano II a la hora de trazar un nuevo horizonte en la relación con el mundo no cristiano, con los judíos y demás religiones y con los cristianos no católicos. Entonces el Papa dice que bueno sería retomar la consigna de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, que todos sean uno para que el mundo crea. Y dice, lamentablemente, lo que debiera ser un signo a favor de la fe, la unidad de los cristianos, termina siendo un escándalo por el hecho de la división. Y nos debatimos, oscilamos en este contraste de la unidad y la división. La pregunta es si abrazamos en verdad la causa de la unidad, la causa del ecumenismo, cada uno a su manera, según su estado de vida, pero lo importante es que nos duela la división y que busquemos la unidad. El Papa está hablando en 1987. En 1995 publicará una encíclica entera dedicada al ecumenismo que se llama Ut Unum Sint, que significa en latín que sean uno. Entonces la pregunta es, ¿cómo tratan los cristianos no católicos a la Virgen María? Y el Papa reconoce que con algunos hay muchas coincidencias, por ejemplo con los ortodoxos, ¿no? Las iglesias de Oriente tienen una gran veneración por la Virgen María, y en Occidente la cosa es dispara. Hay algunos hermanos reformados que hablan bien de María, pero en otros casos hay una especie de relegamiento al segundo plano. El Papa dice que es importante asumir esta tarea de diálogo para sanar las heridas que no son solamente por rispideces humanas, que también ocurren, sino por cuestiones de fe, de doctrina. Acá hago un paréntesis. El Papa, en esa encíclica que les comentaba, Ut Unum Sint, dice que la misión del ecumenismo es llegar a la plena unidad visible de los cristianos, o sea, plena unidad visible. No se trata simplemente de una unidad de corazones, de tener buenas relaciones, sino de llegar a una unidad concreta, institucional, sacramental. Por ende, el Papa registra que hay temas doctrinales que deben ser abordados. Y esos temas doctrinales que dividen a cristianos, particularmente en Occidente, tienen como un doble eje, el eje eclesial y el eje mariano, que lógicamente están íntimamente vinculados entre sí. O sea, redondeando, las diferencias mariológicas que hay entre cristianos católicos y
no son menores y son una de las razones por las cuales no se hace posible la plena unidad. Entonces, dice el Papa, recabando ciertas tradiciones muy ricas, particularmente de Oriente, por ejemplo, tradiciones coptas y egipcias, en las que colaboró mucho San Cirilo de Alejandría, tradiciones siríacas, en las que colaboró San Efrén, y tradiciones armenias, en las que colaboró San Gregorio de Narek. Y recuerda el Papa que en el 787, se estaba 200 años, se dio un concilio, el segundo de Nicea, en el que se autorizan las imágenes. ¿Qué pasaba? Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento había una prohibición, bueno, es un mandamiento, de no realizar imágenes. El protestantismo hoy en día, bueno, tal vez hoy en día no tanto, pero ciertos protestantes siguen atados a eso. La Iglesia en el siglo VIII tuvo que combatir una herejía que se llamaban los iconoclastas, ¿no? Los enemigos, los destructores de las imágenes, que no dejaban que se pintaran imágenes, ni de Cristo, ni de María, ni de los santos. La Iglesia llega a la conclusión de que el mandato del Antiguo Testamento lo que implicaba era no abonar la idolatría, no representarse humanamente a Dios, que siempre escapa a toda representación. No decir yo puedo delinear a Dios. Dios en su infinito misterio no se deja abarcar. Pero hete aquí que, paradoja y misterio, en Cristo Dios mismo se ha hecho imagen. Repito, en Cristo Dios mismo se ha hecho imagen. Dios mismo se deja delinear. En Cristo Dios acepta tener contornos, acepta tener límites, cuerpo. Como dice San Pablo en la carta a los Colosenses, Él es imagen de Dios invisible. O sea, Cristo mismo es imagen. Por ende, si la encarnación habilita una imagen, que es una persona misma, ¿cómo nosotros no vamos a poder retratar en imágenes de tela ese misterio? Siempre con la conciencia de que la imagen de tela no es adorable, sino que es una manera de entrar en contacto, una manera de expresar. En otros términos, este es un excursus cristológico, pero vale la pena. Dicho en otros términos, así como una imagen habla de Dios, también una palabra habla de Dios. Y si yo soy riguroso y pretendo destruir las imágenes, también debería acallar toda palabra. Entonces quedaríamos reducidos a una negación total. Técnicamente se llama a un apofatismo. No hablamos, no contemplamos de Dios nada. Si uno subraya tanto el misterio, la trascendencia, la inefabilidad de Dios, al final es como que se ahoga la revelación. Y terminamos contradiciendo la mismísima encarnación, que es la palabra hecha carne, Dios hecho hombre, precisamente para conocerlo mejor y para poder comunicarlo mejor. Como dice San Juan en su primera carta, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos tocado, o sea, una experiencia corpórea, sacramental, y las imágenes se insertan en esa lógica. Entonces, así como la Iglesia habilitó las imágenes de Cristo, también en ese rango se habilitan las imágenes de María. Y aquí, en una síntesis brillante, el Papa Juan Pablo recoge de la tradición oriental distintos motivos que han acompañado los iconos orientales, a saber, María como trono de Dios,
que lleva al Señor y lo entrega a los hombres. María como camino que muestra a Cristo. María como orante que intercede. María como protectora que cubre con su manto. María misericordiosa y tierna que estrecha su mejilla a la mejilla del niño. Distintos nombres orientales como Theotokos, Odigitría, Deisis, Pocrop y Eleusia. No les importan a ustedes, pero en la tradición oriental son nombres que están muy presentes y evocan distintas imágenes del misterio de María. Y acá les voy a leer un pasaje verdaderamente admirable. Estamos en Redemptoris Mater 33, que fíjense cómo describe Juan Pablo el arte oriental mariano. La Virgen es representada habitualmente con su Hijo, el niño Jesús, que lleva en brazos. Es la relación con el Hijo la que glorifica a la Madre. Importante esto. Es la relación con el Hijo la que glorifica a la Madre. Ya dijimos que María es como la luna que recibe toda su luz del sol. María brilla no con gloria propia, sino con gloria recibida de su Hijo. Y entonces esto es lo que puede vislumbrarse en cualquier ícono oriental. Y acá sigue. A veces lo abraza con ternura, otras veces, hierática, parece absorta en la contemplación de aquel que es Señor de la historia. Los artistas han sabido registrar este doble modo: María tierna, María madre, María compinche, diríamos, María que disfruta de su hijo, como cualquier mamá que lo mira, que se sonríe, que está como expresiva. Pero hay otra María, hay una María seria, grave, hierática, solemne, una María absorta en el misterio, una María que uno percibe que está como registrando, vamos a decir, el santo temor. ¿Vieron cuando Jesús se le manifiesta a Pedro? Pedro le dice: aléjate de mí que soy un pecador. Bueno, en María el santo temor no tiene nada de pecaminoso, pero sí podemos decir que tiene la plena conciencia de la divinidad. Entonces, no es que esté amenazada por la divinidad, porque no tiene pecado que le haga sentir eso, pero sí siente, vamos a decir, la densidad, la espesura del misterio. Y esa es otra manera en que María aparece retratado. Me parece importante que nosotros, en nuestra piedad y en nuestra vida cristiana, podamos vivir esta doble modalidad: la modalidad tierna, misericordiosa, cercana, familiar, y la modalidad de la solemnidad, la gravedad, el sentido del misterio, vamos a decir. Y que una y otra puedan incluso convivir, porque están llamadas a convivir. Y entonces el Papa dedica un apartado especial a Rusia, que ustedes saben que es un pueblo con gran tradición espiritual. Ahora está resurgiendo después de décadas de opresión atea, ¿no? El régimen comunista lo que hizo fue silenciar la religión, pero en lo profundo nadie puede dominar los corazones. Entonces ahora está resurgiendo Rusia, un pueblo con raíces muy profundas, con gente sencilla y a la vez grandes intelectuales y grandes artistas, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en el novelista Dostoyevsky o en Tolstoy, gente de una gran profundidad espiritual, una gran sensibilidad. Y si hay un ícono que define el alma rusa, es la Virgen de Vladimir, ¿no? Aquí tenemos delante una imagen, una réplica
de la Virgen de Vladimir, también conocida como Virgen de la Ternura, y como ustedes verán, están cachete con cachete la Virgen y Jesús, pero sin embargo los rostros son graves. Y dice el Papa, en estos íconos resplandece como la imagen de la divina belleza, morada de la sabiduría eterna, figura del la orante, prototipo de la contemplación, ícono de la gloria. 5 atributos que el Papa concede a María. Los voy a repetir. Imagen de la divina belleza, morada de la sabiduría eterna, figura de la orante, prototipo de la contemplación, ícono de la gloria. Claro, todas estas palabras tal vez uno no las puede verbalizar, pero andan como rebotando en el corazón cuando uno se dispone con tiempo, sin apuro, a entrar en un ícono. Ustedes saben que los íconos no son retratos cualquiera, sino que son imágenes hechas en oración para que sean admiradas en oración. O sea, nacen de la oración y quieren llevar a la oración. En el número 34 de Redemptoris Mater, Juan Pablo, para concluir este apartado ecuménico, vuelve a una imagen que él usó muchas veces a lo largo de su pontificado, y es la imagen de los dos pulmones. Dice el Papa, ¿qué necesidad tiene la Iglesia de sus dos pulmones, Oriente y Occidente, para cantar y vivir mejor el Magnificat de la Virgen? Hermosa imagen. Así que yo los invito, cada uno de ustedes, dentro de sus posibilidades, a sondear el pulmón oriental, así como le haría bien a los orientales sondear el pulmón occidental. Lo cierto es que la fe cristiana y la fe mariana se expresa de manera diversa en los diversos de la tierra, y Oriente tiene mucho para ofrecer. Nosotros tenemos mucho para aprender de esa gravedad oriental, también sencilla, que está como alojada en lo más profundo de los pueblos de Oriente, e invocan con gran ternura a María, Madre de Dios. Vamos a entrar ahora entonces en el tercer y último apartado de esta segunda parte de la encíclica, y que está dedicada al Magnificat. O sea, el Papa termina la dimensión ecuménica con el Magnificat y empalma contemplando este canto de María, y allí el Papa dice que a la Iglesia nunca le falta la fe de María, ni tampoco le falta el canto del Magnificat. Y pone como ejemplo el hecho de que en la liturgia de las horas, más precisamente en las vísperas, o sea, la oración de la tarde, al caer la noche, la Iglesia se dispone a rezar, y siempre hay un momento para el Magnificat. Ustedes saben que Magnificat significa engrandece, ¿no? Magnificat anima mea, o sea, engrandece mi alma al Señor. Entonces, esta actitud de alabanza, de engrandecer a Dios, lo cual es una paradoja. O sea, ¿cómo yo voy a hacer más grande a Dios? Por supuesto que yo no puedo hacer más grande a Dios, pero lo quiero tanto y quiero manifestar la grandeza suya de tal manera que quiero que mi canto lo haga más grande. Algo parecido a lo que decimos en el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. No es que yo o nosotros vamos a santificar el nombre de Dios como si le faltara santidad. No es que le falte santidad, es que yo quiero tributarle la santidad que le es propia. Aquí también, María quiere tributarle, reconocerle a Dios la grandeza que le es propia. Y entonces
dice el Papa Juan Pablo que en la visitación María es llamada por Isabel bendita y feliz. Y a raíz de ese diálogo que tiene con María, aparece una nueva conciencia y una nueva expresión de la fe de María. No es otra fe, es la misma fe de la Anunciación, la misma fe que prestó el consentimiento al ángel, pero que ahora en otro contexto sale de su ocultamiento y a través de una nueva conciencia se desparrama, por así decir, en una serie de frases de lo más elocuentes, de lo más poéticas, de lo más espirituales. El Magnificat, dice Juan Pablo, es una respuesta de una gran elevación, es una respuesta sublime y a la vez, dice, es una respuesta bien sencilla, netamente evangélica, netamente cristiana, la alabanza de María. Repito, sublimidad y sencillez de la mano. Como ciertas respuestas de Cristo en el Evangelio, como ciertas parábolas, como ciertos gestos que son de una profundidad insondable y a la vez son de lo más casero, de lo más ordinario. María no usa palabras difíciles y sin embargo, qué caudal de amor, qué caudal de elevación en esas frases que ya la Iglesia canta desde hace 2000 años. Y dice el Papa que en ese canto de María, que como bien sabemos está tejido con textos del Antiguo Testamento, o sea, María para cantar la novedad de Cristo no inventa nada nuevo, sino que reformula la fe de Israel. Acá vemos cómo María es hija de Israel y es hija del Padre. Es hija de Israel porque bebe de la tradición de su pueblo y es hija del Padre porque, movida por el Espíritu Santo, canta algo nuevo. Interesante, nosotros a veces pensamos que tenemos que inventar todo de cero y sin embargo María, como la mejor artista, con lo preexistente, da a luz algo inaudito. Entonces, dice el Papa, que en ese canto del Magnificat se vislumbra la experiencia personal de María y el éxtasis de su corazón. O sea, por un momento María, tan callada, tan discreta, tan serena, estalla, esa es la palabra. María estalla en el Magnificat. Como nunca más la vamos a volver a ver verbalmente, es decir, sobria en la Anunciación, sobria en el parto, en la presentación, ni que hablar en la cruz y en el mismísimo Pentecostés. Pero aquí, en la visita, hay una explosión de dicha, una explosión de gracia que se desborda en un canto que no tiene igual. Y dice el Papa que en el Magnificat de María la Iglesia reencuentra su fe, una fe que había sido mancillada en el pecado original. O sea, María con el Magnificat vence la desconfianza de Eva y por algo llamada Nueva Eva, Madre de los Vivientes, María, porque vimos la vez pasada que así como María desataba el nudo que Eva había atado, acá también María canta la grandeza de Dios que Eva, trastornada por la seducción de la serpiente, se permitió dudar y desconfiar. O sea, más que con palabras, Eva con sus hechos resintió el misterio de Dios. María con sus hechos y aquí vuelve a poner en valor, si se puede decir así, la grandeza de Dios, la fuerza de Dios, la santidad de Dios, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes obras. Y lo canta no en abstracto, sino
testimonialmente, autobiográficamente. Y entonces dice el Papa que ese pecado no pudo vencer la lógica de la donación. Esto me parece interesante de parte del Papa. Uno puede pensar en algún momento que está medio descolgado, pero dice así el Papa, que la creación es donación. Dios da el ser, Dios regala el ser, nos pone en la existencia de una manera gratuita, no debida. Y ese regalo que es la creación, esa donación del ser, el pecado lo que hace es atravesarla, vamos a decir, como quien le hace contra, como quien opone resistencia. Y dice el Papa que Dios no altera su dinámica de don, sino que de alguna manera lo redobla, porque el Cristo, el misterio de Cristo, es reduplicación del don al extremo, como dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para salvarlo. Entonces, la dinámica de la creación no solo no queda anulada por el pecado, sino que de alguna manera el pecado provoca un crescendo, un acrecentamiento, una consolidación de la lógica del don. Paréntesis, nosotros como cristianos nos vemos envueltos en esta lógica del don, y si no lo estamos, es que por más que digamos de palabra que somos cristianos, la identidad cristiana se está debilitando en nuestro interior. Entonces, una manera clara de saber cuán bien está mi identidad cristiana es medirme con la vara del don, con la vara de la entrega, que en último término se llama perdón. O sea, el perdón es la donación llevada hasta sus consecuencias. Entonces, si vos decís, yo soy muy apostólico, yo me entrego mucho en tiempo, en talentos, en dinero, sí, pero falta la piedra de toque, falta la prueba definitiva. Ese don tuyo en tiempo, talentos, dinero y afecto se materializa en el perdón. Si yo puedo perdonar, significa que entrega fondo en la donación divina que fue manifestada en Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Y entonces acá, para ir terminando, el Papa alude a la pobreza de María. Y hace el Papa algunos comentarios que se entienden mucho mejor en el contexto de la época. 1987. ¿Qué está pasando en 1987? Es la década en la que explota, por así decir, la teología de la liberación, que ya venía de antes, fines de la década del 60 y toda la década del 70, pero en 1984 y 1986 la Congregación para la Doctrina de la Fe, a instancia del Papa Juan Pablo II, saca dos documentos dedicados directamente a la teología de la liberación, ¿no? Uno se llama Libertatis Nuncius y otro Libertatis Conscientia. Uno es más crítico y el otro es más favorable. ¿En qué sentido? El primero procura señalar ciertos errores en algunas teologías de la liberación y el otro procura rescatar los aciertos de ciertas teologías de la liberación. Como fuere, no se trató de una condena en bloque, sino de un discernimiento que era urgente dentro de la Iglesia. Entonces, 1984-1986, documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que obviamente no fueron tan bien recibidos, porque había una corriente muy fuerte que suscribía estas tendencias, que aclaro, repito, no hay que
pensar dentro del paradigma, dentro de la etiqueta teología de la liberación, hay distintos acentos, pero por poner un nombre icónico, Leonardo Boff, teólogo brasilero, bueno, censurado. En esta época, decir teología de la liberación significaba decir herida eclesial, divisoria de aguas, conflicto, polémica, pro y contra. Entonces el Papa toma el Magnificat de la Virgen para decir que aquí, en el Magnificat de la Virgen, se encuentra inscripta la opción preferencial por los pobres, que se dijo ya en otro momento que es una opción ni exclusiva ni excluyente. Otro capítulo es qué significa esto y en qué medida se puede seguir hablando de opción preferencial si no es exclusiva ni excluyente. O sea, hay una tendencia, hay una prioridad hacia los... Creo que el Papa se ocupa por la inscripción mariana de desociologizar. O sea, al inscribir marianamente la pobreza, el Papa lo corre del ángulo meramente sociológico. ¿Puede ser sociológico? Sí, por supuesto. Y de hecho lo es. Pero no queda reducido. Junto con lo sociológico aparece lo más importante, que tiene que ver con la actitud mariana de confiarse a Dios. El Papa dice, la pobreza de María forma parte de la pobreza de Israel, del resto fiel, que eran aquellos que esperaban de Dios, la salvación de Dios, y no de los mundanos. Entonces, ¿cómo saber si yo soy pobre evangélicamente? Preguntarse si mi expectativa, si mi esperanza viene de Dios o de los hombres. ¿Viene de Dios o del dinero o del poder? Por supuesto que eso lleva a un estilo de vida austero y a un estilo de vida despojado, pero no se mide por la cantidad de dinero que tengo en el banco, sino por cómo trato con ese dinero. Diría más, la pobreza evangélica no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno es capaz de dar. De vuelta, la lógica de la donación. Entonces dice el Papa que no se puede separar la verdad de Dios Salvador de la verdad opción por los pobres. Son dos verdades que van íntimamente unidas. Si vos reconoces a Dios como Salvador, vas a tener una mirada puesta en el pobre que comparte esa lógica de Cristo Salvador y no comparte la lógica de la autosuficiencia o de la expectativa mundana. Entonces, para ir terminando, dice el Papa, dependiendo totalmente de Dios y plenamente orientada hacia Él, María, al lado de su Hijo, es la imagen perfecta de la libertad y de la liberación. Entonces, en este contexto de discernimiento eclesial y de disputas que tanto hizo sufrir a unos y otros, el Papa dice, María es la figura de libertad y de liberación. ¿Y en qué sentido María es libre y liberadora? Dicho de otro modo, ¿en qué sentido María es pobre con los pobres? En la medida en que depende totalmente de Dios y se orienta a Él. Esa es la pobreza que libera, la pobreza que se abre por entero al Señor y que lo busca de corazón. Porque si es una pobreza que pone su expectativa en el poder mundano, caso más extremo la revolución, pero pongamos que ya no hay revolución, deja de ser una pobreza evangélica. Será pobreza sociológica que merece ser socorrida, de manera urgente, como pide Mateo 25. Pero no es el tesoro evangélico de la pobreza de Cristo y de María.
que se define no por la cantidad de bienes, sino por la actitud con la cual se relaciona con el Padre. Pongamos toda esta charla, pongamos nuestra querida comunidad de las Mercedes en las vísperas de su fiesta patronal, bajo el amparo de María, y digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y amén. Nuestra Señora de las Mercedes, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un muy buen descanso.